Hola, buenas tardes alumnos. Vamos a ver cómo graficar una función exponencial bien completita, ¿sí? Como la que tenemos acá arriba. Yo les había comentado que había dos formas, ¿no? Una es la más común, diría yo, y la mejor por ahora, que es marcando la asíntota horizontal, la ordenada del origen, la raíz, y después un costadito armar una pequeña tablita de valores, ¿sí? Dándole a la x valores pequeños como -2, -1, 1 y 2, ¿sí? Entonces, a ver, la segunda forma es analizando y viendo los elementos, ¿sí?, que perjudican a la potencia en sí, que sería esto de acá. Recordemos que una función exponencial, la expresión general era la siguiente, ¿no? F de x igual a la x. Un numerito elevado a la x, donde la a tenía restricciones, ¿no? Pero a este modelo, por así decirlo, había ocasiones en donde otros elementos la estaban perjudicando, estaban ahí, ¿no? Como por ejemplo un numerito que lo llamamos k, multiplicando a esa potencia, otro numerito sumando a toda esa potencia, o otro numerito restando a esta x de acá. Y yo les había comentado que la expresión general era la siguiente. Y también les había explicado por qué acá había un menos, ¿sí? Recordemos que la b, esto indicaba un movimiento, corrimiento horizontal, ¿sí? La c, un movimiento vertical, ¿sí? Que era el que me determinaba la asíntota. Entonces, pienso yo que la mejor forma de graficar es la que voy a hacer ahora, ¿sí? No sé si es la mejor o capaz más exacta, pero sí es la más sencilla, por así decirlo. No hay que dar tantas vueltas, no hay que fijarse ni tener en cuenta esto, pero tal vez en otro video lo explique cómo hacerlo de esta forma. Por ahora lo vamos a hacer de la siguiente. Vamos a ir con la asíntota horizontal, eso es lo primero que vamos a buscar porque ya me lo da la función, ¿sí? Está ahí escrita. Recordemos que la asíntota horizontal coincidía con mi letra C, ¿sí? Y en este caso mi letra C es un 2 positivo. Entonces va a haber una asíntota horizontal en I igual a 2 positivo, ¿sí? Entonces va a haber una asíntota horizontal en 2. Y ahora uno se lo imagina, ¿no? Uno tiene que más o menos ir imaginándose el gráfico y tenemos que buscar la ordenada del origen, y acá yo no lo anoté, pero también la raíz, ¿sí? Y recuerden que había ocasiones en donde no había raíces, ¿sí? No había ninguna raíz, como en el que hicimos en clases. Y ahora vamos a ver si acá es el caso, ¿sí? Vamos a ir con la ordenada del origen. La ordenada del origen es cuando la x toma el valor 0, ¿no? Recordemos que la ordenada del origen es el puntito en donde mi gráfico corta al eje y. En ese punto exacto la x siempre vale 0, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazar ese 0 en la función. En vez de escribir 2 a la x menos 1, voy a escribir 3 por 2 a la 0 menos 1, todo más 2. ¿Sí? Bien. 0 menos 1, menos 1. 2 a la menos 1, esto me da un medio, ¿no? 3 por un medio, 3 medios. Y 3 medios más 2 me daría 7 medios. Es decir, 3,5, ¿no? La mitad de 7. Bien, ahí tengo mi ordenada al origen. Ahora voy a mi tablita de valores y la completo, ¿sí? Y fíjense que el 0 lo puse de color rojo porque técnicamente lo acabo de encontrar acá, ¿sí? Justamente cuando la x vale 0, acá lo acabo de encontrar, la y vale 7 medios, ¿sí? Bien, yo voy a llenar esta tablita de valores reemplazando cada numerito acá y, bueno, escribiendo el resultado, ¿sí? Así que le voy a poner stop y van a ver ya los resultados en la pantalla. Bien, ahí completé mi tablita de valores. Acá me dieron fracciones y lo que hice fue dividir, ¿no? 19 dividido 8 y puse el resultado que me dio en la calculadora, ¿sí? Si me dan muchos números decimales, infinitos, ¿no? Porque recordemos que están los periódicos, ustedes más o menos redondean o aproximan, ¿sí? No hay problema. Yo hago esto para, bueno, después ver en dónde me posiciono, más o menos, ¿sí? Y me empiezo a dar cuenta que acá
los números negativos entre más pequeños sean, ¿sí? Yo por ejemplo agarro el menos 10 y van a ver que al reemplazarlo acá les va a dar un resultado que se va cada vez a acercar más al 2, ¿sí? Yo agarro el menos 10, acá van a ver, lo hacemos. Tomo el menos 10, ¿no? Y fíjense, me da esto menos 11. Y para que se transforme en positivo lo damos vuelta, ¿no? Me quedaría 3 a la 1 medio, todo, 3 por 1 medio, todo elevado a la 11. Entonces yo pongo la calculadora. 1 sobre 2, todo elevado a la 11. Y fíjense el resultado que me da. 1 sobre 2048. Lo voy a multiplicar por 3, ¿no? Porque fíjense, después se multiplica por 3. Y luego sumo al 2. Fíjense el resultado que me dio. Y ustedes dicen, bueno, es gigante. Pero ojo, no nos tiene que engañar la vista, ¿no? Parece gigante, pero yo si lo divido, si hago 4099 dividido 2048, fíjense el número que me da. 2,001464, es decir, el resultado cada vez se va acercando más a 2, pero sin tocarlo, ¿sí? Y esto es lo que yo les comentaba con respecto a la asíntota. Este es el concepto justamente de una asíntota. El grafiquito se va a ir acercando un montón al valor 2, pero jamás va a llegar a él, ¿sí? Bien, y ahora vamos con la raíz, ¿sí? ¿Cómo encontrábamos la raíz? Fácil, le dábamos a la i el valor 0, ¿no? La raíz es el puntito en donde mi grafiquito corta el eje X. Siempre que mi grafiquito corta el eje X, la variable i vale 0, ¿sí? Entonces yo voy a reemplazar en mi función la i por el 0 y voy a empezar a despejar la x. En estos casos era un poco más complicado, ¿no? Porque nosotros todavía no vimos ecuaciones exponenciales, yo todavía no entré tanto en detalle en esto, pero para graficar este tipo de expresiones, yo también las doy no tan difíciles, no hay ningún inconveniente, se puede, ¿sí? Y acá lo que tendríamos que empezar a hacer es pasar este 2, que está positivo, para el otro lado, negativo, ¿sí? Ahora tengo 3 por 2 a la x menos 1. Bien. Este 3 que está multiplicando al 2x lo voy a pasar por el otro lado dividiendo. Bien. Y acá entra lo que conversábamos en clases, ¿no? ¿Hay algún número que tome la x? ¿Sí? Que al resolver esto me dé un número negativo si esto ya está positivo. Y no, es imposible. Esto puede ser el número negativo más pequeño que ustedes quieran, menos 1.000.000, por ejemplo, que el resultado final jamás va a ser negativo. Porque lo único que hace el exponente negativo es darme vuelta a la base, nada más. No la transforma en negativo o en positivo, ¿sí? Si esto ya está positivo. Entonces, acá tenemos un problema. Y esto lo que me está queriendo decir en realidad es que no hay raíces. Esta función, el gráfico de la función, no tiene raíz. Después voy a dar otro ejemplo en donde sí está, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle stop al video y hacerme los ejes cartesianos, ir viendo las medidas que voy a tomar, ¿sí? Estos no son números tan grandes, capaz que vaya de uno en uno, ¿sí? Pero si ustedes ven que los valores son muy grandes, bueno, vayan de 2 en 2, de 3 en 3, y eso lo van manejando ustedes. Bien, hice mis ejes cartesianos, ¿sí? Fui cada dos cuadraditos una unidad, porque bueno, no da resultados tan grandes y me quedaba más cómodo y más prolijo, ¿no? Hacerlo de esa forma. Entonces voy a ir marcando los puntitos. Y primero voy a marcar mi asíntota horizontal, que era en i igual a 2. Entonces me voy al 2 positivo, ¿sí? Yo a propósito ni me fijé en los negativos porque la función va a estar por acá arriba, ¿no? Si justamente me está diciendo que no tiene raíces, ¿sí? Y al yo darle los valores estoy viendo que están por encima de esa asíntota, significa que mi grafiquito está acá arriba. Entonces jamás va a llegar a los negativos. Bien, marco mi asíntota, ¿sí? De un color, no sé, eso ya van ustedes, si quieren ser más prolijitos. Entonces marco mi asíntota horizontal
Y esto lo que quiere decir es que mi gráfico va a llegar hasta ahí, ¿sí? Se va a acercar un montón, pero sin tocarlo. Entonces ahora voy a ir marcando los puntitos, ¿sí? Tengo que la ordenada al origen es 7 medios. Cuando la X vale 0, la letra I vale 7 medios, que yo veo que es 3,5. Y el 3,5 estaría acá. ¿Sí? Ahí sería 3,5, entre el 4 y el 3. Bien. Después, veo que el menos 1 es 2,75, ¿no? Entonces aproximadamente estaría por acá, ¿no? Acá ya vamos a estar más o menos aproximado porque, bueno, no sé exactamente dónde está el 2,75. Después veo que 2,375. Es decir, cuando vale menos 2, el puntito se va acercando al valor de 2. Y así sucesivamente. Van a ver que los puntos se van a ir acercando un montón, un montón, un montón. Lo vimos acá con el menos 10, ¿no? Esto daba 2,0001. Se va a acercar un montón a esta asíntota, pero jamás la va a atravesar. Y ahora voy a marcar los puntos 1 y 2, que son números más redonditos. Me fijo que cuando vale 1 es 5, ¿no? Ahí está. Sería ahí, cuando vale 2, 8. Acá. Bien, entonces yo ya sé qué formita va a tener esta función exponencial, ¿no? Ahí está. Ahí grafiqué mi asíntota, ¿sí? Mi función exponencial. Entonces, ahora yo después tal vez pido analizarla, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ver si es creciente o decreciente, porque a diferencia de la función cuadrática o polinómica, esta función es como la lineal, ¿no? O crece o decrece, ¿sí? Y esta función yo veo que, si me imagino un autito viniendo de la izquierda, está creciendo. Entonces esta función es creciente. Bien, ahora quiero el dominio. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que siempre que analizamos el dominio o coincidencias todos los reales, y así va a ser siempre, ¿sí? Porque la asíntota es horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que el gráfico se va a extender un montón hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? No va a tener límites en eso, pero sí va a tener un límite en ir o hacia arriba o hacia abajo. En este caso, no puede ir más abajo, ¿sí? Entonces el dominio en una función exponencial llegamos a la conclusión de que siempre va a ser todos los reales, ¿sí? Con respecto a la imagen, acá sí no va a ser todos los reales. Esto es con respecto al eje Y. Y yo veo que, por ejemplo, hay función en el 8, sí, le corresponde un puntito, en el 7 también, en el 6 también, 5, 4, 3,5, 3, 2, y acá empezamos a entrar en dudas, ¿no? Vemos que acá sí hay puntito, hay puntito. En el 2 tenemos una asíntota horizontal, ¿sí? Y esto quiere decir que ningún valor, ¿sí? Del eje X le va a corresponder el 2, porque los resultados van a acercarse un montón, ¿sí? Los valores de X van a acercarse un montón al 2, pero jamás van a llegar a él. Por lo tanto, acá abajo ya directamente no hay nada de gráfico, ¿no? Entonces la imagen sería de dónde hasta dónde. Desde 2, punto y coma, a más infinito. Y ambos paréntesis, por lo que acabo de decir recién, ¿no? Ningún valor, ¿sí?, de X va a llegar al 2, por lo tanto no está incluido en mi imagen. Después analizábamos el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Pero acá me doy cuenta de algo particular, que esta función está por encima del eje X. Es decir, está abarcando todos los valores positivos de Y. Por lo tanto, el conjunto de positividad sería todos los reales, ¿sí? Y el conjunto de negatividad no existe. Sería un conjunto vacío, ¿no? Porque directamente no hay nada, ¿sí? Porque para que haya conjunto de negatividad, el grafiquito tendría que al menos alguna parte estar por acá abajo, pero no hay nada en los negativos. Por lo tanto, conjunto de positividad, conjunto vacío, ¿sí? Voy a dar otro ejemplo. Bien, acá hice todo lo mismo de antes, ¿no? Voy a analizar la asíntota horizontal en igual a... Ahora vamos a escribir
la ordenada al origen, mi tablita de valores y después tengo que hacer la raíz, ¿sí? Bien, ahora la función se agrandó un poco, ¿no? Tengo menos 2 por 3 a la x menos 2 más 18. Recordemos que lo que no debe ser negativo es la base, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de eso y charlado de la diferencia que hay entre, supónganse, esto y esto. ¿Sí? No son lo mismo, son dos funciones totalmente distintas. Esta función no corresponde a una función exponencial, pero esta de acá sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El paréntesis. Este exponente x está afectando tanto al 3 como al menos. Eso significa que la base es negativa y una de las restricciones era que no lo podía hacer. Entonces, acá yo tengo menos 3 a la x. Esta x solo está afectando al 3, no a ese negativo. Este menos vendría a representar mi letrita acá, el numerito que está multiplicando a esa potencia, ¿sí? Que vendría a representar un menos 1, supónganse. Bien, acá tengo mi asíntota horizontal en y igual a 18 positivo. Ahora nos fuimos un poquito bastante lejos, ¿sí? Entonces a la hora de tomar las medidas vamos a tener que ver si vamos de 2 en 2, de 4 en 4, de 6 en 6, ahí vamos viendo. Depende de los resultados que me da acá. Ordenada el origen. Bien, fácil, le doy a la x el valor 0 a ver qué resultado me da. Menos 2 por 3 a la 0 menos 2 más 18. Y a simple vista no va a dar un número tan lindo, me parece. Entonces tenemos 3 a la menos 2, porque 0 menos 2 es menos 2, ¿no? Y 3 a la menos 2 que va a provocar el menos, que se invierta y me va a quedar 1/3 al cuadrado más 18. 1/3 al cuadrado es 1/9. Y menos 2 por 1/9, menos 2/9. Y menos 2/9 más 18 me da, atentos, 160/9. Que, ¿no? Si uno hace la división, me da 17,77777. Me da 17,7 periódico. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que el resultado está muy cerquita del 18, justamente porque es la asíntota, ¿no? Seguimos, vamos con mi tablita de valores y acá le voy a poner stop al video y voy a ir reemplazando y poniendo los valores, como en el anterior. Bien, acá ya encontré los resultados y bastante particulares, fíjense. Todos me dan 17,975, 17,925, 17,7, 17,3. Entonces, y acá cuando vale 2, 16 recién. Esto lo que empieza a suceder es que estoy notando, ¿no? Yo lo veo en mi mente, que la función, la gráfica de la función, le cuesta despegarse un poco de lo que es la asíntota, ¿sí? Porque yo me empiezo a ver los valores y son muy próximos a 18. Y fíjense, entre más positivo es el número, ¿sí? Entre más me alejo de los negativos, el valor empieza a caer un poquito, ¿no? Y entre más negativo es, más se acerca al 18. Esa es la conclusión que podemos sacar, ¿no? Perfecto, ahora vamos a las raíces. A la raíz. Yo estoy acostumbrado a decir raíces por todo lo que trabajamos, pero en realidad acá solamente hay una, si es que hay. Entonces, la raíz es donde mi valor de y vale siempre 0. Entonces la pregunta es, ¿cuánto valdrá la x? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a darle ahí el valor 0. Vamos a hacer menos 2 por 3 a la x menos 2 más 18. ¿No? Bien, vamos a hacer lo mismo que antes. Empezamos a despejar. Lo que tenemos que dejar solito es toda esta potencia, ¿no? Entonces este 3 no lo podemos sacar porque está siendo base de todo esto acá arriba. Entonces empezamos a pasar este 18, que es lo que más lejitos está de todo eso. Negativo, ¿no? 0 menos 18, menos 18.
por 3 a la x menos 2. Ahora bien, ¿qué es lo que pasamos para el otro lado? Este menos 2 que está multiplicando, para el otro lado dividiendo. Y su signo no cambia. Y eso es muy importante porque al mantenerse el signo, fíjense, menos dividido menos, esto me va a dar más positivo. 18 dividido 2, 9. Y acá, ¿sí?, yo puedo empezar a notar que va a haber alguna raíz, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resultado de acá fue positivo. Entonces va a existir algún valor de x que, al reemplazarlo por acá, me dé 9. Y acá, para resolver este ejercicio particular, tal vez cuesta un poco darse cuenta qué valor tiene que tomar la x, ¿no? Pero a simple vista no es tan difícil. Lo podemos resolver de dos formas. A ver, 3 elevado a qué número me da 9. Bueno, 3 al cuadrado me da 9. Eso lo que quiere decir es que este x menos 2, ¿cuánto tiene que valer entonces? 2, ¿no? Este x menos 2 tiene que ser igual a 2. De esa forma, si me queda 3 al cuadrado, me daría 9. Y acá es fácil verlo ahora, ¿no?, que les planteo esto a simple vista. La x tiene que valer 4, porque 4 menos 2 me da 2. Y 3 al cuadrado, 9. Es sencillo, ¿sí? Nosotros cuando veamos cómo solucionar ecuaciones exponenciales, vamos a tener que trabajar un poquito más que eso, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar este numerito de acá. Expresar ese 9 de otra forma, ¿sí? Que tenga base igual a la que está del otro lado. ¿Y se puede? Sí, porque 9 es lo mismo que 3 al cuadrado. Entonces, fíjense, las bases son las mismas. Esto sí es una igualdad, y ya tengo las bases iguales, lo que tiene que ser igual son los exponentes. Y en base a esa conclusión, igualamos estos exponentes. Este 2 pasa para el otro lado sumando, y 2 más 2, 4. Y esa es la conclusión que habíamos llegado antes, que la x debe valer 4. Si la x vale 4, ¿sí?, toda la letra I va a valer 0. ¿Sí? Bien, ahí encontramos la raíz, ¿sí?, por si nos habíamos olvidado que estábamos buscando. Y ahora, acá al costadito voy a hacer el gráfico, ¿sí? Voy a poner stop y hacer los ejes cartesianos. Bien, voy a hacer mi asíntota horizontal en y igual a 18, ¿sí? Fíjense que acá sobre el eje X fui cada dos cuadraditos una unidad, pero sobre el eje Y cada dos cuadraditos una unidad, ¿sí? Esto no está mal hacerlo, ¿sí?, cuando los valores de X no son muy grandes, ¿sí?, pero los valores de Y sí me dan resultados un poco grandes. Entonces podemos hacer esto. Lo que sí tenemos que respetar es que si yo a los costados, ¿no?, del lado positivo de X, voy cada dos cuadraditos una unidad, hacia la izquierda también. Eso sí se tiene que respetar. Lo mismo para el eje Y. Si yo acá arriba estoy yendo cada dos cuadraditos dos unidades, ¿sí?, acá abajo también. Entonces voy a marcar mi asíntota en el 18. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué, profe, no hizo un dibujito o siguió marcando los números para arriba? Porque yo ya sé de antemano que mi grafiquito no se va a encontrar para nada, ¿sí?, por encima de esa asíntota. Primero porque tiene raíz. Entonces la asíntota, digo, la gráfica de la función jamás puede estar acá arriba. Tiene que estar por acá abajo. Voy marcando mis puntitos entonces. Tengo que la raíz es 4. Marco mi puntito ahí, ¿sí? Y ahora voy a empezar a marcar todo lo de la tabla de valores. Me empiezo a dar cuenta que el menos 2 es 17,975. Es decir, cuando la x vale 2, el 17 estaría por acá. Y 17,95 estaría pero sumamente pegadito casi a la asíntota, ¿sí? El menos 1 pasa lo mismo, me da 17,925. ¿Sí? Es como que se despega muy de a poquito, ¿sí?, la función de la asíntota. Es como que está muy, muy, muy pegada y le cuesta desprenderse un poco de esa asíntota. Cuando vale 0, vemos que es 17,7. Es decir, sigue estando un poquito pegadita a la asíntota. Cuando vale 1, 17,3 no sale del 17. Cuando recién vale 2, ahí me da el valor 16. ¿Sí? Bien, y ahí se empieza a desprender un poco hasta llegar al 4. Cuando la x toma el valor 4, toda la función vale 0.
¿sí? Recuerden que eso lo podemos verificar. Reemplazo este 4 acá y veo si todo me da 0. Entonces, el gráfico de la función vendría a ser una cosa así. Está bien, pero bien pegado, ¿sí? a la asíntota y se empieza a desprender de a poquito ahí. Hasta que llega al 2 y ahí empieza a dar valores un poquito más cerca del 0, ¿no? Porque empieza a bajar. Hasta que toca el 4 y ahí sigue la función para abajo, ¿sí? Ahí tengo mi asíntota, ¿sí? Mi función exponencial. Entonces, bien, voy a analizarla. El dominio, todos los reales. Ya lo sé de antemano, porque es lo que les había comentado antes. La imagen, ¿sí? Es de dónde hasta dónde. Siempre vaya a tomar como referencia la asíntota, que en este caso es 18. Va a ser de 18 para dónde? Para más infinito o para menos infinito. Y de 18 para abajo, ¿no? Porque veo que el gráfico se encuentra por acá. Y esta gráfica se va a dirigir al menos infinito. Pero al momento de poner la solución, ¿sí? Uno tiene que empezar desde el más pequeño al más grande. Entonces no puedo decir desde el 18 al menos infinito. Estaría medio mal. Entonces voy a hacerlo al revés. De menos infinito, ¿sí? A 18. Entre paréntesis del 18 porque no llega a tocarlo, ¿sí? Siempre se va a acercar un montón, pero sin tocarlo. Bien, creciente o decreciente, me olvidé de eso, me imagino mi autito que viene por acá y veo que está cayendo en picada tipo montaña rusa. Entonces esto es decreciente. Y por último, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Y a diferencia del anterior, ¿sí? Acá hay ambos, ¿sí? Empiezo a notar que los valores que están desde 4 para la izquierda, ¿sí? Me da valores positivos de I, ¿no? Me paro en el 2, me da un valor positivo. 1 positivo, menos 1 positivo, ¿sí? Siempre acercándose al 18. Entonces justamente esto es el conjunto de positividad. Uno que hacía tapaba lo de abajo y marcaba lo que le quedaba encerrado en el grafiquito, que es todo eso. Todo eso es el conjunto de positividad. Que uno dice, es un montón, ¿sí? Es más que el conjunto de negatividad. Pero no nos tiene que engañar nuestros ojos, ¿sí? Esto es de menos infinito a 4, ¿sí? Pero el conjunto de negatividad también tiene un montón, infinitos valores. Porque si yo tapo lo de arriba, me queda lo de abajo, ¿sí? Y lo de abajo es un montón. Yo mi gráfico lo detuve ahí, acá, pero esto sigue infinitamente. Infinitamente desde el 4 hasta más infinito. Los 4, ¿sí? Ambos los puse con paréntesis porque cuando la x toma ese valor, la y vale 0. Y el 0 no es ni positivo ni negativo. Bien, espero que se haya entendido cómo fui graficando y explicando estas funciones, ¿sí? Cómo graficar y analizar las funciones exponenciales. Así que cualquier duda que tengan, me consulta.